a 3 mujeres. Esta va a ser la Women Power, la mesa poderosa de las mujeres para hablar sin censura. Saludo primero a María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora y exdiputada federal de Morena por el Estado de México. Querida María de los Ángeles, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Te saludo con cariño a ti y a tu público. Saludo también a nuestra amiga Beatriz Aldaco, escritora y titular del Instituto Sonorense de Cultura, amiga, miembro de esta familia sin censura. Querida Beatriz, te mando un abrazo. Buenas tardes a todos, igual un abrazo para todos los de esta mesa y para tu equipo. Gracias, Vicente. Gracias, Beatriz, y saludo a Renata Turrent, mi amiga Renata Turrent, asesora en políticas públicas, quien también ya está lista para hablar sin censura. Renata, un abrazo también para ti. Qué gusto estar por acá, Vicente, compañeras, qué gusto estar en la mesa y a todo el público que amablemente nos ve. A ver, déjenme iniciar. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra 3 años de gobierno con un zócalo repleto, ¿qué digo repleto? A reventar, más de 250,000 personas. En la oposición dicen que han sido 3 años perdidos, de tragedia, y se anuncia precisamente el aumento más importante al salario mínimo de las últimas 3 décadas. María de los Ángeles Huerta del Río, ¿cómo entender estas dos realidades para que no se nos vaya a confundir la gente? ¿O cuál es tu opinión, cuál es tu reflexión sobre esto que planteo? Mira, te digo algo que me parece primero de fundamental importancia, que es denunciar a el PRI y el PAN, que durante 3 décadas por lo menos, 2, con seguridad, nos engañaron con la historia mal contada de que un alza al salario mínimo podría ser perjudicial para la economía nacional. Fíjate cómo, no sé si tú te acuerdas, pero el gran argumento que ellos dieron por muchos años fue que el salario mínimo no subía porque podía haber algún riesgo económico. Mintieron. El presidente López Obrador, desde que llegó, subió el salario mínimo de manera muy importante y no ha habido ningún problema económico, al contrario. La posibilidad de que las personas con menos salario tengan hoy un incremento en su ingreso posibilita sin ninguna duda que puedan hoy tener un mayor poder adquisitivo y por lo tanto mover la economía. Ellos lo que habían hecho es indexar o homologar algunos de los pagos, por ejemplo, el Infonavit y otras cosas, estas multas, etcétera, estaban asociadas al monto del salario mínimo. Entonces, con ese garlito nos tuvieron engañados por años diciendo que si subía el salario mínimo, entonces uno tenía que pagar. Por ejemplo, yo tenía un préstamo en Infonavit hace muchos años y entonces pues pagaba una cierta cantidad de salarios mínimos y claro, cuando ante la posibilidad de que subiera uno decía pues ya no voy a pagar entonces una mensualidad de, ¿no? 2, 3, 5,000 pesos, depende de lo que cada quien pagara, sino que ahora puede haber, ¿no? Un costo mayor. Pero fíjate, con la medida de las UMAS, que tú sabes que es una unidad de medida al pago que no está asociada al salario mínimo necesariamente, eso ha permitido que la gente hoy tenga estos incrementos salariales. La gente está muy contenta porque en todos los países desarrollados del mundo, querido Vicente, y lo saben todos los que nos están escuchando, los salarios mínimos no son mínimos como eran aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. Estados Unidos está a $8, $10, ¿me lo recuerdas, por favor, Vicente, ¿lo sabes? Pues dependiendo del lugar en el que se encuentre. Por ejemplo, en Chicago, de donde acabo de regresar, ¿sí? El salario mínimo es $15 por hora. Fíjate nada más, ¿no? La gente está ganando por hora lo que aquí no se ganaba con los salarios anteriores en los tiempos del prianismo, ¿no? Ni en 3 o 4 días. Entonces, ahora que López Obrador, nuestro presidente, entendió perfectamente bien la mentira que nos habían contado en los gobiernos anteriores, sube el salario, está ayudando de manera muy relevante a la economía. Y eso es lo que explica un zócalo lleno. Eso es lo que explica que la gente en este país, más del 70% de los pobladores de este país, estamos felices con el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel. Y fíjate cómo estaba el Zócalo, ¿no? Atiborrado de gente que vino a mostrar el apoyo. Yo estuve ahí, me impresioné de la energía, del contento. Mira nada más, estás ahí mostrando las fotos. Fácil ha de haber habido ahí
casi 500,000 de personas, porque si bien en el Zócalo caben 250,000, lo cierto es que en las calles adyacentes, quienes conocemos bien el Zócalo y hemos ido a todas las manifestaciones, sabemos bien que puede, mira, estas fotos son impresionantes, muchísima gente ahí celebrando los 3 años con el presidente, y yo estoy muy contenta de que haya podido él demostrar con hechos también, ahora con la fuerza y el músculo de la Cuarta Transformación, que estamos felices, muy felices con este gobierno. Y la Así oposición es. no entiende, como tú lo has dicho muchas veces, no entiende que no entiende, y siguen criticando, y siguen molestando, y siguen mintiendo, ¿no? Tratando de hablar mal del presidente, y lo único que logran ahora con todas sus estrategias es cada vez ir bajando y bajando en la simpatía que la gente alguna pudo haber retenido a esos partidos de PRI. Creo que la media del salario, el 22% para el 2022, es una muy buena noticia, sigue siendo una gran noticia para los trabajadores de este país. Beatriz Aldaco, una cosa es que la oposición siga escupiendo mentiras, tratando de ganar la narrativa en cuestiones políticas, pero otra, que se cuestione la inteligencia, la sabiduría del pueblo, porque ofenden a los que van a este evento, a este tercer aniversario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hacen caso a la convocatoria del presidente, y ya por eso son, he leído cosas peores, idiotas, arrastrados, acarreados. Eso es lo que les va a costar más caro a la oposición. No conocer al pueblo y tratar con la punta del pie al pueblo, o seguir queriendo tratar con la punta del pie al pueblo, porque los que ya gobernaron son ellos, Beatriz. Así es. Mira, creo que uno de los grandes defectos, carencias de la oposición o de la mayor parte de ella es que solo pueden ver la realidad desde sus limitadas estructuras mentales, o sea, son incapaces de ver la otredad. ¿Qué sería en este caso la otredad? Lo que es ajeno a uno, lo que no nos corresponde, con lo que no estamos identificados, pero sin embargo reconocemos que existe. Ellos no pueden ver la realidad más que con su lente, entonces no conciben, les es completamente impensable, no cabe en sus estructuras mentales que la gente vaya de manera espontánea a un acto como el del 1 de diciembre. Entonces, lo único que nos habla es de esta limitación de ver al otro y de que no conciben la realidad más que, en este caso, que si hay una concentración masiva es porque son acarreados. No conciben a un servidor público que no robe. Entonces, y así nos podemos ir, sus estructuras mentales o sus mentes se resisten a entender que hay una realidad distinta a la de ellos. Entonces eso también nos habla de un, digamos, personacentrismo o grupocentrismo. No pueden salir de ellos mismos para ver la realidad con otros ojos, no pueden concebir estos cambios que está habiendo en la gente, no pueden concebir un acto espontáneo, no pueden concebir que, como dice la compañera, que la gente esté contenta y que por eso salga a las calles a expresar ese contento, porque todo lo miden en función de cómo ellos son, ¿sí? Ellos sí, o sea, el acarreo, el robo, la corrupción, pues han sido parte de su modus vivendi, entonces no creen que exista una realidad alterna. Andan tan perdidos en la oposición, Renata Turrent, agregando a lo que han dicho María de los Ángeles y Beatriz, que hasta ellos se tropiezan con un evento, lo voy a decir con mucho respeto y se va a entender, espero, en el contexto, en un evento tan chairo, que haya aparecido Mauricio Vila y Maru Campos, que Maru Campos se haya tomado fotos hasta con Dilma Rousseff, que Mauricio Vila comparta esta fotografía en redes con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard, que Marco Cortés haga un berrinche y que el presidente siga manteniendo el ritmo de la agenda política. El miércoles
tronó la bomba en la oposición porque estaban los gobernadores de oposición en un evento del presidente. Hoy en la mañanera, para aquellos que empezaban a tirarle dardos al presidente, ya le pedí al secretario de Gobernación que atienda a Santiago Krill para que dialoguen, es lo que quieren. En fin, Marco Cortés, ¿sabes qué es lo que tiene que, lo único que tiene que decir es, vale más tarde que nunca? No, qué cosas con la oposición. La verdad, mis respetos para el presidente. Me quedo corto cuando digo que es el provocador profesional número 1 de México, Renata. Totalmente. Y creo que al final de cuentas el evento del miércoles deja mucho cómo opera la oposición, ¿no? Al final de cuentas se pudo ver, creo que solamente un ciego no podría ver que pues es un movimiento popular y como ya dijeron mis compañeras, ¿no? Que es algo que ni hemos visto en lo que tenemos de vida, ni mucho menos la oposición podría llegar bueno, ni siquiera imaginar poder tener algo así. ¿Y esto qué le permite al presidente? Bueno, pues le da muchísima legitimidad y este apoyo del pueblo que ya sabíamos que tenía mediante las encuestas, que incluso las encuestas del Universal y encuestas que no son de medios que no son afines a la Cuarta Transformación, lo ponen con una popularidad muy importante. Este evento del miércoles, hace, además de todo, lo hace como mucho más tangible, ¿no? Y quienes tuvimos la oportunidad de estar por allá, como decía ahorita mi compañera María de Los Ángeles, es que era una auténtica fiesta popular, había banda, había bailes, yo me llevé a mi bebé, o sea, de verdad era una fiesta, había adultos mayores, fue algo bellísimo. Y creo que aquí hay una paradoja que los conservadores no han podido y no han querido resolver, que ellos, y si ustedes dan la vuelta por La Hora de Opinar o cualquiera de esos medios, nada más como por experimento, yo quería ver, ¿no? Entonces me daba la vuelta ese mismo día, el primero, y entonces todo el mundo diciendo que sea acarreados, algunos más sofisticados que otros, ¿no? Pero diciendo básicamente que eran acarreados o que era gente tonta que no entiende y que, pues, como borregos, ¿no? Como que los que fuimos ahí, lo que ahorita decían mis compañeras, pues no entendemos y estamos ahí nada más aplaudiendo. Yo lo que siempre pregunto y me gustaría debatir es, aquí existe una contradicción. ¿Cómo es posible que puedas tener un gobierno que tiene 70 o más de 70% de aprobación, que puede movilizar de la manera en la que moviliza el presidente López Obrador, claramente, pero que al mismo tiempo sea un gobierno fracasado, como lo que dice la oposición que es? Entonces aquí hay de dos, o sea, las dos cosas, es difícil que las dos cosas sean ciertas si tú no consideras que el pueblo es tonto. Entonces la única explicación para que las dos cosas sean ciertas es que tú creas que el pueblo es tonto. Y como tú bien decías hace unos momentos, eso es lo que más les va a pesar al final de cuentas en una elección posterior, porque no creen en la inteligencia de la gente, creen que toda la gente que apoyamos al presidente somos tontos, y por eso no logran hacer nada. Lo que pasa es que no se dan cuenta que este presidente ha cambiado la vida de la gente y ha cambiado la vida con pensiones, con jóvenes construyendo el futuro y con lo que ahorita hablábamos del salario mínimo. Es que no es menor, o sea, en 3 años se ha subido 65% el salario mínimo, 65%, y en la zona norte, en la frontera, esto es el doble, ¿no? Le cambia la vida a muchísimas personas. Y los beneficiarios de este incremento en el salario mínimo, además, dicho sea de paso, la mayoría son mujeres, porque en México y en el mundo la pobreza está feminizada. La mayoría de las personas que ganan salario mínimo son mujeres. Entonces, al subir el salario mínimo, apoyas fuertemente a las mujeres trabajadoras. Entonces, esto es algo que ellos no pueden comprender porque no son beneficiarios, porque no son el centro de este movimiento transformador y porque en su vida se han parado en una calle. En su vida hubiera, de verdad que les haría bien nada más irse a parar para ver el fenómeno social que representa López Obrador. Bueno, para precisamente confirmar todo esto que estamos diciendo, la carta de Carlos Alarraqui, solo como ejemplo. Además tenemos una escritora en la mesa de diálogo que me corregirá si estoy equivocado, escribe con las patas y así se lo publican en el periódico El Universal, que es verdaderamente lamentable. Carta dirigida a la secta de AMLovers, con qué poco se conforman. Lo único que les ha dado son dádivas para que voten por su partido.
Un presidente que sigue en campaña y que los tiene bajo su puño con el dinero para sobornarlos. Ya saben, como si fueran pajaritos que les echan al piste o caballos dándole su zanahoria. Ahora somos animales, de acuerdo a este pendejo. Perdón, muchachas, perdón, mujeres, perdón, amigas, pero me salió del corazón. Y por esta razón que les dedico mi carta semanal, para comentarles que yo los respeto, que respeto su amor ciego al presidente. Y digo amor ciego porque si tuvieran sus ojos abiertos, tal vez no lo amarían tanto. Los respeto porque son una secta leal y amorosa. Basta verlos ayer acarreados, su torta, su refresco, sus matracas y sus chicles al tradicional estilo del viejo PRI. María de los Ángeles Huerta del Río. Patético. Al-Azraqui es un personaje de la oposición que solo se merece un calificativo como el tuyo o el mío. ¿Por qué es patético que alguien se refiera así al pueblo? En primer lugar, porque expresa su profundo clasismo, el que siempre tuvo y el que solamente un sector, afortunadamente en este país, todavía la mayoría del pueblo, no hemos caído en esa denigrante actitud que es el clasismo y el racismo. Esa carta habla del profundo racismo y clasismo con el que un pequeño sector de los mexicanos ha tratado de describir esta profunda revolución que estamos viviendo. Él junto con Krause, ¿no? Y mira cómo se llaman, Al-Azraqui, Krause y todos esos Dresser, ¿no? Y todos esos que se sienten paridos por los dioses, pobre gente, ¿no? Pobres ciudadanos, disque intelectuales, que en lugar de amarrar su pensamiento a la comprensión del increíble fenómeno de la revolución pacífica y transformadora que estamos viendo hace varios años, ahora ellos, ¿no?, pretenden con sus críticas pedorras, diría mi compañero Gerardo, diputado hoy también y exdiputado de la legislatura que compartimos, cómo estas personas no han podido comprender la dimensión transformadora. Yo creo que no se merece más. Creo que Al-Azraqui muestra con estas frases pues una clase de pensamiento que ya casi nadie tiene. Sí hay un sector, los que nos llaman chairos, los que se sienten fifís y siempre se han sentido. Andrés no hizo esta diferencia, la hicieron por muchísimos años esa hoy oposición, antes gobierno, que intentaron, ¿no?, establecer estas diferencias sociales y de clase y además asumir que ellos eran los buenos y que todo el demás pueblo no entendía y no sabía. ¿Esto ha cambiado? El pueblo entiende, el pueblo sabe, el 70% de la gente o más admiramos y creemos en esta transformación y la estamos construyendo día a día. La primera cosa que no debemos permitir ya es ser tratados con el desprecio, con el clasismo y con el racismo con el que ellos hablan. A mí me da compasión, para decirlo menos, estos personajes que, pues, ¿quiénes son? ¿Quién es Al-Azraqui? ¿Quién es Dresser? ¿Quién es Krause? ¿No? Y si seguimos hurgando en los apellidos, te encontrarás, te digo, con esa clase social que no perdona que hoy el pueblo sea el gran protagonista y el gran transformador de este país. Yo, por lo pronto, lo que te puedo decir es que poco a poco vamos a ir hasta de esos pensamientos, cómo van a cambiar esos pensamientos y esas maneras de explicar que tienen el sector conservador, pues que nosotros lo ignoremos, que nosotros definitivamente hoy más que nunca nos demos cuenta que ellos tienen su boca llena de mentiras, llenas de clasismo y llenos de mucho desprecio al pueblo. Y qué chingón. Qué chingón lo que dice María de los Ángeles Huerta del Río. Perdón por otra vez porque me sale lo mal hablado, pero en serio, cuando dice esa clase que no soporta que el pueblo es protagonista de este proceso de transformación, qué bonito lo puso María de los Ángeles Huerta del Río, mi querida Beatriz Aldaco, y para echarle más leña al fuego, si no despreciaran la inteligencia del pueblo sabio,
Por algo dice el presidente que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. El periódico Reforma no se atrevería a publicar una encuesta como la que publicó precisamente el día de hoy y coloca a Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio, en el tercer lugar de las encuestas. Alcalde de Monterrey, Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, que ya está casi alcanzando a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. Eso es quererle jugar el dedo en la boca al pueblo, querida Beatriz. En efecto, antes de comentar el punto de Colosio Riojas, nada más rapidito, para no quedarme con la intención de decir algo y no poder hacerlo. Yo tengo un trauma de niña. Por sentido común, a mí me parecía, cuando veía en la primaria y en la secundaria cuánto aumentaba el salario mínimo, verdaderamente a mí se me hacía extrañísimo, 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Yo decía, por sentido común, con la inocencia de una niña, decía, ¿qué es? Eso está rarísimo. Y le preguntaba a mis papás, bueno, es que así es, mi hijita, ¿no? Afortunadamente me tocó vivir este cambio tan impresionante, con el cual solo quienes no son pueblo, solo quienes no saben lo que es la pobreza, pueden desestimar y pueden incluso hasta burlarse, ¿no? de estos logros del presidente tan, pues, de carácter totalmente histórico, ¿no? Esto va a pasar a la historia, ya está en la historia, vemos la gráfica, cómo subió el salario mínimo, vemos cómo estuvo por mucho tiempo como una meseta y ahora vemos cómo sube. Y esto nomás rápidamente, ellos mismos como se dice coloquialmente, se balconean, porque esto de comparar a los ciudadanos que estamos a favor de la cuarta transformación con animales, no, ya van varios que lo hacen. Yo en Suave Mate algunas veces he hecho artículos al respecto, y recuerdo nada más ahorita, porque no me puse a repasar, pero recuerdo cuando la consulta popular que Marín dijo, esos pendejillos de indias, ¿no? O sea, somos unos conejillos de indias, pendejos, con quienes están experimentando los malévolos de la cuarta transformación para continuar. Ahora, esta parte, pues es completamente fabricado, esta inclusión de Colosio Riojas como alguien que está casi a la par de Claudia, como Claudia Sheinbaum. En verdad es una tomadura de pelo, es ridículo, completamente ridículo. Evidentemente ahí está colgando de Movimiento Ciudadano y de la fama que puede tener el Samuel García, en fin, es completamente ridículo, no te puedo decir otra cosa. O sea, me parece una más de tantas mentiras, de tantas fabricaciones y de tantos anzuelos que se lanzan para ver si pegan, ¿no? Y como nos consideran tontos, creen que vamos a dar crédito a que este muchacho haya llegado en el último año, los últimos 2 años, a tener una aceptación nacional, o no sé cómo harían la encuesta que alcance tuvo, como la tienen Sheinbaum o Marcelo Ebrard, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, es ridículo, es completamente ridículo. Ahora, no sé si vas a poner el video donde Marco Cortés prácticamente dice que el país se detuvo porque, casi lo dice así, ¿no? Porque el presidente no escuchó, no dialogó con los panistas. Cuando yo lo estaba oyendo, el video, estaba yo en otro lugar, la computadora seguía su curso y yo pensé que era Naya, porque hablan igual. Son los mismos asesores, Beatriz. Qué barbaridad, pero es que el mismo tono, la misma voz, es impresionante, ¿eh? O sea, son caricaturas entre ellos mismos, se copian, o sea, son verdaderamente chafas, no hay originalidad, no hay presencia, no hay criterio. Pues por eso López Obrador arrasa con un discurso como el del miércoles, muy del pueblo, con hasta la entonación. No, se pulió el presidente el miércoles.
Yo pienso que sí, y fíjate, yo tenía un poco el temor de que quienes lo seguimos diario fuéramos a sentir como que estaba repitiendo lo que todas las mañaneras escuchamos. Y sí, obviamente que su política es muy clara y hay puntos o ejes nodales y los repitió, los dijo de nuevo en su discurso, pero lo dijo de otra forma. O sea, esto ya fue, si de por sí ya hay algunos discursos de una estatura inmensa, de un gran estadista, para mí coronó muy bien con ese discurso, con la forma como dijo las cosas, como acomodó los párrafos, que dices que, pues, que soy escritora, es cierto, me fijo mucho en la estructura del discurso, las frases que usó, los ejemplos que puso, realmente me impactó, es uno de los mejores y justo a la mitad de su sexenio. Coronó muy bien estos 3 años, pienso yo. 3 años, y creo que de ahora en adelante viene lo de las definiciones de las que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, Sin Censura Nocturno, en el programa diurno, querida Renata, que la Cuarta Transformación la hacemos todos o nada. Y bueno, pues ahora viene lo sabroso, las definiciones. Incluso desde los medios de comunicación tendrán que definir si van por el mismo camino con el repudio de la gente, del pueblo, ese que respalda a Andrés Manuel López Obrador, ¿o qué? Sí, totalmente. Y vienen pues reformas muy importantes, ¿no? Empezando con la reforma eléctrica, donde el presidente ha estado construyendo esta estrategia política desde las mañaneras y probablemente también fuera de las mañaneras, donde está poniendo en jaque al priismo, ¿no? Y sobre todo aquel priismo que todavía tiene algo algunos priistas que tengan algo de noción de la historia de su propio partido. Entonces les está recordando que fue el PRI, fue ese PRI por el que ellos algunos de los militantes alguna vez se sintieron orgullosos, quien fueron partícipes de la expropiación petrolera y construye esta división interna en el PRI para que, como tú bien dices, ¿no? Es tiempo de definiciones y que ojalá parte de este PRI que todavía le quede decencia y que no milite con los signos de pesos, pues vea por el bienestar de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que es claramente a favor de la reforma eléctrica, que dicho sea de paso, en todas las encuestas, incluso aquellas encuestas que no favorecen al presidente, muestran que la mayoría de la gente está a favor. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el discurso, previo al discurso del presidente, el 1 de diciembre, ponen cuando empiezan a presentar al gabinete, a la persona a la que más le aplaudieron, no fue ni Ebrard, ni Claudia Sheinbaum, nadie, fue a Rocío Nale. Ni a los militares, a nadie. A Rocío Nale fue a quien más le aplaudieron, ¿no? Y eso fue, pues, para mí muy representativo de cómo el pueblo está movilizado por esta reforma eléctrica, porque los datos de esta son escandalosos, ¿no? Nos engañaron. Yo ahí tengo una lista que en otra ocasión, cuando me hagas el favor de invitarme a hablar de la reforma, de verdad es que cada cosa que prometieron en la reforma de Peña, todas fueron mentiras, ¿no? Entonces, como bien dice, son tiempos de definiciones políticas, lo más cercano es la reforma eléctrica, pero hay otras, muchas también. Vemos, por ejemplo, el comportamiento del INE, y cómo el INE se está definiendo prácticamente como un partido de oposición. Estaba yo viendo ayer en las redes sociales del INE, ponen, y más o menos cito, ¿no? No tengo el tuit aquí exacto para leérselos, pero básicamente retoman una parte del discurso de Lorenzo Córdoba en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ponen algo así como las políticas públicas clientelares amenazan con la democracia. Y yo pensaba, caray, este es el árbitro electoral y está poniendo ahí, está impulsando sus ideas y su ideología neoliberal, ¿no? O sea, y bastante clasista, ¿no? Hablando de estas, ay, no me pongan esa foto que hasta me da escalofríos del Córdoba.
A mí me da escalofríos. Entonces yo creo que el mismo INE, la misma oposición, ya está tomando esas definiciones, el INE comportándose más que como un árbitro, como un partido de oposición o como una fuerza de oposición. Y cierro diciendo que los medios, que fue alrededor de tu pregunta, los medios de comunicación, sinceramente yo, más allá de querer que se acerquen a la opinión popular, al pueblo en sus mesas de debate, pues tendrían que tener algo que representara más la opinión pública. En una mesa de debate tendría que haber 70% de las voces a favor de la Cuarta Transformación y 30% en contra, porque eso es lo que representa, esa es la forma en la que se configura la opinión pública en el país. Y sin embargo hacen todo lo contrario. Entonces yo creo que conforme se acerque y conforme se profundice la Cuarta Transformación en estos 3 años que quedan y para adelante, la oposición, tanto en el INE como la económica y en específico los medios, también se va a radicalizar del lado de la derecha. Entonces hay que estar Así es. ¿Te refieres al boletín del INE que dice atacar la pobreza y desigualdad con políticas clientelares? Abre el paso a regresiones autoritarias, de acuerdo a Lorenzo Córdoba. En las páginas oficiales del INE, es que es un escándalo, es un escándalo. Este es el árbitro electoral. ¿Por qué están poniendo algo así, como si fueran un partido político? Es un escándalo. Bueno, escándalo que diga que sí lo invitaron a ser candidato para el 2024, pero agradezcámosle al gran Lorenzo Córdoba que dijo que no se da cuenta que confirma con esto que está haciendo un muy, muy mal papel. Sé que te tienes que ir, Renata. Yo me quedo con María de los Ángeles Huerta del Río y Beatriz Aldaco. Yo te quiero agradecer que hayas compartido estos minutos y bueno, pues cerremos invitando a la gente para que te siga en redes sociales. Ay, a mí me duele el alma tenerme que ir tan temprano con esta grandísima mesa. A mis compañeras les mando un abrazo, a ti un abrazo más cariñoso, pero la beba no me aguanta. La tengo que meter a bañar y se pone como loca si no le doy de comer. Pero les mando un abrazo a ustedes 3 compañeras, querido Vicente, es un grandísimo placer estar por acá, muchísimas gracias por la invitación, a toda la gente hermosa que nos ve y nos escribe, aquí estaba yo en el chat tratando de contestar, les mando besos y abrazos, y a mí me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por la invitación y te mando un gran abrazo, querido amigo. Igualmente, y un abrazote para la Renatititititita. Cuídate, Renata Turrent. Gracias. A ver, querida María de los Ángeles Huerta del Río, el hecho de que no haya aparecido Ricardo Monreal en este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué significa? Pues mira, yo creo que él explicó, estaba yo escuchando la radio un poco antes de llegar al Zócalo, por ahí de las 4 de la tarde, venía en el automóvil hacia el Zócalo y escuché una entrevista con Monreal que dijo que él estaba en el nombramiento de nuestra nueva presidenta de Banjico. Y entonces parece que el argumento es que estaban ahí en esas tareas legislativas y por eso le costaría un poco de trabajo ya ir hacia el Zócalo, aunque dijo que lo intentaría. No sabemos, en todo caso no estuvo en el lugar en donde estaban ahí los legisladores y otros compañeros más o menos reunidos, ¿no? Por ahí en alguna zona del Zócalo, y pudo haber estado cerca. Yo no sé si ya él declaró, todavía no leo si él ya declaró que no pudo ir, porque la declaración que yo escuché es la de que intentaría ir. Pero lo que queda claro, me parece a mí, es que Monreal es un político que va a estar, digamos, o va a seguir midiendo, ¿no? De qué modo está y no con el proyecto, hasta donde sí, ¿no? Y a mí lo que me parece, y hasta donde no, lo que me parece que es un error es que se le lea
tan poco claro a Monreal. Yo, pensando en las encuestas y con la clara evidencia de que, por supuesto, el joven Colosio no estaría ni cerca de Monreal ni de Noroña menos, por ejemplo, ¿no? Y que debe estar muy abajo, pero están bien cuchareadas esa propuesta de ahora ponerlo en tercer lugar, ¿no? Es un absurdo que nadie en este país puede creer. Puede ser que la gente esté confundiendo el apellido. Eso puede ser, ¿no? Oiga, usted conoce el apellido Colosio, pues puede ser que la gente diga, pues sí, ¿no? Porque Colosio, su padre, el presidente, pues fue un señor muy conocido, pero de ahí a que ello implique que este joven, imberbe, puede ser candidato a algo, pues digo, algo más de lo que ya ha sido, pues no lo veo presidenciable, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero lo que estaba diciendo es que Monreal necesitaría entender ahora con más claridad, me parece a mí, la lógica del pueblo. Y hay un 70% de personas que nos hemos acostumbrado a un discurso muy directo, muy claro, muy transparente, de un político que nos enseñó que los viejos estilos de, digamos, ¿no? Los priistas y los panistas, ¿no? Que eran así como que sí, te doy, pero no te doy, pero quiero, pero no quiero, pero a lo mejor tantito. Esa cosa que era un estilo de ser político, es algo que a la gente ya no le gusta, es algo que la gente ya no aprecia. Ante la contundencia, la claridad, la fuerza, el compromiso, la manera, ¿no? Tan clara y tan comprometida de alguien como López Obrador. Entonces, yo creo que en ese sentido, Ricardo Monreal, nuestro senador, tendría que replantearse, ¿no? ¿Qué es el mensaje que quiere dar? Está en tantos medios, tiene tanta visibilidad, es increíble como, yo diría que es uno de los políticos, fuera del presidente obviamente, ¿no? Pero uno de los políticos que más presencia tiene en los medios de comunicación, todos lo entrevistan, va a todos lados, ¿no? Está en redes permanentemente y ve a los boxeadores y va a Tepito y platica y hace videos en sus redes y etcétera. Está haciendo una campaña, digo, para quienes sabemos de comunicación política y campañas, pues es clarísimo, ¿no? Que él quiere estar muy presente, pero es su comportamiento, es yo no tengo tan claro con quién está, cuándo está y por qué está, con quién o cuándo. No sé si a otro le pasa lo mismo, pero a mí me pasa eso. Entonces, pues no sé, ¿no? Yo no soy su asesora de comunicación política, pero si lo fuera, le diría que hiciera exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Bueno, por una parte. Y por la otra, pues creo que el presidente no se encuentra totalmente confortable con quienes en general, no solo él, pero en general, con quienes no tengan una muestra clara del compromiso político con esta transformación, y tal vez esa es la razón por la cual no se siente tanto vínculo, o no le dieron ganas de ir, o no pudo ir al Zócalo. Así es. Beatriz Aldaco, no quiero ponerte en una situación difícil, pero tú me dirás si quieres opinar acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque con sus honrosas excepciones, he dicho aquí que se ha convertido en una cueva de culebras contra la Cuarta Transformación. Nada más basta repasar los nombres de los personajes que han despotricado desde este espacio, uno de los más respetados en su momento del mundo cultural en nuestro país, y creo que ha quedado evidenciado como una feria, pues ya no una feria internacional de libros, sino el lugar de encuentro de aquellos que no están a favor o que están abiertamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Enrique Krause, Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde, Mauricio Merino, hasta Cuauhtémoc Cárdenas, ya lo mencionaba. ¿Cómo lo ves tú? Tú estás en ese mundo cultural, no sé si te quieras meter en camisa de 11 varas ahí. Fíjate que has tocado un punto muy importante.
no me siento en camisa de once varas, yo puedo opinar de lo que sea, y como dices tú, pues es mi campo, la literatura, la cultura, en fin. Yo por muchos años fui a la FIL cuando no estaba tan sesgada como ahora. Hace ya algunos años que dejé de ir porque precisamente me di cuenta de esta situación con la que coincido, que tú describes. Se convirtió hace unos años en un desfile de luminarias, digo, antes de la 4T, pero desde el movimiento de López Obrador, estamos hablando de 2006 en adelante, 2012, y empecé a ver cómo había mesas y mesas y mesas, muy Mario Vargas Llosadas, ¿no? Muy en el entorno de Vargas Llosa, empezaron a darle más juego a estos personajes que ahora son de la oposición, que en ese momento pues brillaban en esas revistas ahora tan desprestigiadas como Letras Libres y Nexos, eran los dueños de la FIL. Uno más o menos, uno iba y pues entendía, no entrabas a esas mesas, ibas a eventos más alternativos, en fin, pero llegó un momento en que, acuérdate cuando fue la FIL, cuando estuvo Cuba como invitado en la FIL, hubo algunos conflictos ahí que no me detendré en esos detalles, pero ahí empezó a verse, estuvo Roger Bartra, estuvo de cuyo nombre no quiero acordarme, un subdirector de Letras Libres, uno de estos, gente de Krause, escritor. Bueno, ya manifestándose en contra de Cuba, en fin, esto sí me tocó presenciar, muy, plano, muy ya sesgándose hacia la derecha, o sea, bastante derechosa las participaciones de esos personajes, y ahora ya es descarado, ¿no? Esto que fue paulatinamente convirtiéndose en un foro de personajes pro neoliberalismo, ahora ya es algo completamente comprobable, y creo que la FIL pues ha perdido bastante de lo que en algún tiempo fue su espíritu, su esencia de difusión de la literatura, en fin, para convertirse en un foro, en un vil foro, como pues estamos viendo ahí a los personajes, ¿no? Después de que estuvo García Márquez ahí, que nos tocó aplaudirle, en fin, era otra fila antes, y ahora es un foro para exponer todo aquello contra lo que los cuatro transformistas defendemos. Entonces, efectivamente, o sea, y no me compromete en absoluto decirlo, lo digo y lo sostengo, aquí y en cualquier otro lado. La FIL se ha desprestigiado, la FIL se ha convertido en el foro de los fifi escritores. No me gusta, yo normalmente no uso la palabra fifi, pero para que se entienda. Y que ni siquiera son tan buenos, ¿no? Ni siquiera la mayoría de esos escritores no son, desde el punto de vista literario, no son los mejores. Y ahora que esté Lorenzo Córdoba ahí, ya, o sea, ya se me revuelve el estómago, la verdad, nomás de pensar que le están dando foro a personajes como él en este recinto, ¿no? O sea, ya chafeó, y pues ha perdido todo el prestigio que tenía, la verdad. Pues qué dura crítica de la directora general del Instituto Sonorense de Cultura, pero sobre todo escritora, y una mujer congruente entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace, Beatriz Aldaco. ¿Por qué no? Y tú sabes que no es cebollazo, Beatriz, que eso es lo que pienso de ti, para que quede claro. ¿Por qué no cerramos con la última vuelta y una reflexión para cerrar de cada una de ustedes? Querida María de los Ángeles Huerta del Río, del tema que quieras abordar, adelante. Yo quiero recordar algo a propósito de lo que dice nuestra querida Beatriz. En el 2018, cuando recién empezamos a ser diputados de Morena, de esta cuarta transformación, tuvimos una invitación de Padilla a la Feria Internacional del Libro, y yo fui.
antes había ido hace años atrás del 2018 y tenía ganas de regresar y aceptamos la invitación. Yo formaba parte de la Comisión de Cultura, como probablemente lo recuerdas, y Sergio Mayer nos extendió la invitación a un grupo ahí de diputados de la comisión. Y estaba buscando la fotografía en este momento porque justo en una de las mesas, fíjate, estaba Castañeda, Beatriz Paredes, por supuesto Padilla, Cuauhtémoc Cárdenas, el de Chihuahua, ¿cómo se llama? Javier Corral. Javier Corral. Y yo en esa mesa, exactamente, me acuerdo que lo escribí por ahí, por eso estaba buscando el comentario, lo voy a encontrar en algún momento, dije, aquí se va a empezar a gestar sin ninguna duda la oposición a nuestro movimiento transformador. Y así fue. Ellos, ¿no? Se compactaron en esa mesa política, ¿no? Un conjunto de personajes de la oposición, excluiré a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque bueno, ahí estaba sentado, y empezaron a despotricar inmediatamente, ¿no? Encabezado esto por Padilla, a despotricar ya en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, y han seguido exactamente los mismos personajes, como dice el presidente, no son los mismos, siempre son los mismos, ¿no? Y hacen sus grupitos y ahora salen unos a decir que ya van a hacer la voz pero son exactamente el mismo grupo de ciudadanos que hoy se volvieron a reunir ahí en el 2018. No solamente está desprestigiada, sino claramente lo han tomado ya como un foro de conservadores que con el pretexto de una feria del libro están tratando de reunir, ¿no? A quien se opone a la transformación. Son tan pocos que es una lástima que crean que van a poder hacerlo. Y en segundo lugar te quiero decir lo de Lorenzo Córdoba, porque ahorita estaba pensando que le voy a comentar a Gerardo Fernández que yo creo que con esta nota, si me la puedes mandar por ahí lo que acabas de leer, que debe estar en los medios, pero me facilitarías el tema si me lo mandas. Yo creo que eso es tan serio, como ya lo dijo también la otra compañera, que creo que con ese discurso tenemos que reunir a los diputados de Morena para ahora sí, y sin ninguna duda, pedir la destitución de Lorenzo Córdoba. Yo creo que uno de los grandes errores de la Cuarta Transformación es seguir permitiendo que Lorenzo Córdoba sea el presidente del INE. No puede ser que un personaje que tiene los sesgos ideológico-políticos que tiene Lorenzo Córdoba sea el árbitro electoral. Y no puede ser que haya un partido que lo siga permitiendo, ¿no? Ahora acaban ya de recibir muy malas noticias respecto al tema de la revocación y les hacen caso. Yo lo que no entiendo, ¿no? Es cómo Morena y cómo todos los partidos, bueno, los demás partidos pues obviamente son aliados de Lorenzo, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, pero cómo Morena puede seguir atendiendo a un señor que no es árbitro, que me parece a mí que ya es un total desprestigio de la institución electoral mexicana y que no tendría por qué seguir ahí. Yo creo que si el argumento de lo que acaba de decir en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y que tú ahora lo has mencionado, no sirve eso como el gran argumento para decir que un árbitro no puede seguirlo siendo cuando habla de esa manera, pues entonces ya no sé qué remedio le vamos a poner al problema. Creo que deberíamos iniciar una movilización ciudadana, política, de legisladores y todos los ciudadanos, exigirle ya de manera directa, porque ese sería, creo yo, el camino, que los ciudadanos de manera directa le exijan a los legisladores que no pueden seguir permitiendo que haya un cuarto poder o un quinto poder en este estado, ¿no? Porque si bien es cierto que están los tres poderes, también está el poder del INE como un órgano autónomo que hace lo que se le da la gana, para no hablar del poder mediático, que también es uno que ha molestado mucho nuestra capacidad transformadora. Entonces, yo sí, en estos dos temas, te querría decir, por una parte, que el desprestigio de la fila es absoluto, ya, para mi opinión, que ya no hay manera de no, mire, el otro día estaba yo oyendo, por cierto, a Carmen Aristegui, que ahora, bueno, ya se ha hecho, es triste, ¿no? Escuchar cómo ahora, todos los días, habla de que es la víctima del presidente, ¿no? El presidente lo único que dijo es que ella no ha estado
de manera clara, nunca en alianza con el proyecto. Efectivamente lo entrevistaba tarde, mal y nunca. Lo que pasa es que había tan poca prensa en los tiempos del prianismo gubernamental, que de alguna manera, pues como ella a veces tenía una voz cercana a nosotros, ¿no? Pues entonces todos creímos que ella iba, pues por supuesto, a coronar el pastel de la transformación. Y la estaba escuchando, hubo una entrevista con un señor que hablaba de un texto muy importante, por cierto, que has de revisar, que habla sobre los migrantes, y era un compañero que estaba diciendo que una de las grandes logros de esta cuarta transformación es una ley que en el 21, en este mismo año, se pasó en la Cámara de Diputados en favor de la migración, y estaba el autor de este libro, espero acordarme del texto, la verdad es que no lo apunté en ese momento y ahora se me ha olvidado, pero tengo clara la entrevista, y entonces el señor decía, es una gran aportación esta legislación que se ha hecho pro migrantes, etcétera. ¿Tú crees que Carmen le dijo, oye, puedes ahondar en el tema, nos puedes decir porque es una gran aportación? Nada, cayó como momia, en lugar de poder preguntar y poder decir y poderle informar al público. Me parece que ese tipo de cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para una escucha un poco menos, digamos, como yo que estoy, ¿no?, en los detalles de todo, pero cuando yo me di cuenta que ella no le dio bola a un comentario tan importante, dije, claro, es que si no es alguien que hable en contra del gobierno de Andrés Manuel o de la cuarta transformación, ella ni pregunta, ni se entera, ni es capaz de engrandecer más la información, ¿no? Y la verdad, pues qué pena, la perdimos. Y por cierto, te quiero felicitar a ti como periodista independiente, como un periodista que puedes seguir siendo independiente y sin embargo eso no te permite no darte cuenta de los grandes triunfos que estamos teniendo. Me pareció que tu entrevista con Santiago Nieto es muy valiosa, ¿no? Como muchas de las cosas que periodísticamente tú haces, mi querido amigo Vicente. Te felicito por tu valentía, por tu fuerza, porque los periodistas tienen también que saber apreciar y que saber acompañar al pueblo en la manera en cómo nosotros estamos viendo las cosas. Y si el 70% de la gente pensamos que esta es una gran transformación, y ello no significa que puede haber algunas cosas que se puedan criticar, ¿no? Por ejemplo, criticar que Morena o el gobierno no hayan hecho nada en contra de el INE, ¿verdad? Cuando debería de haber sido la primera institución a transformar de manera radical, pues es una crítica de alguna manera que se puede hacer, pero tampoco puedes dejar de decir que tantos logros, ¿no? Como el salario mínimo, como las negociaciones para el tema de salud y las vacunas, en fin, ¿no? Podría yo dar un pergamino, ¿no?, de las miles de ya cosas que ha hecho bien este gobierno. ¿Por qué los periodistas del mainstream no mencionan eso? ¿Por qué callan como momias cuando escuchan a algún autor decir una cosa positiva? Pues ahí está en lo que la FIL se ha convertido, y no nada más la FIL, sino muchos de los opositores que con sus voces de periodistas hoy están tratando de mal informar y no decir la verdad sobre lo que estamos haciendo en el gobierno, sobre lo que se está haciendo en el gobierno. Yo no estoy hoy trabajando en el gobierno, lamentablemente, en el Poder Legislativo con Gerardo Fernández, pero sí me doy cuenta que hay un sector muy reaccionario, ¿no?, que no quiere ni siquiera privilegiar los logros de nuestra transformación. Te agradezco por las palabras, María de los Ángeles Huerta del Río. Ya te estoy enviando, te lo voy a enviar a la brevedad, se lo voy a enviar a Cecilia para que te lo haga llegar este comunicado del INE que dice: atacar la pobreza y desigualdad con políticas clientelares abre el paso a regresiones autoritarias, de acuerdo a Lorenzo Córdoba. Desarrollar acciones clientelares para atacar problemas de desigualdad y pobreza que van acompañadas del descrédito a las instituciones democráticas abre el paso a regresiones autoritarias, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y cito: la defensa de la democracia frente a los autoritarismos que venden promesas de resolver la cuestión social es, me parece,
el gran dilema de nuestros días, la ruta civilizatoria y pacífica de convivencia de sociedades plurales, diversas y atormentadas por la pobreza y la desigualdad, es la única vía que debe reivindicarse, sentenció Lorenzo Córdoba. Beatriz Aldaco, ahora sí escucho tu reflexión. Bueno, en primer lugar, me sumo al movimiento que sugiere que ya hay, de hecho ya hay bastantes antecedentes, pero me sumo al movimiento de la compañera María Los Ángeles, de destitución de Lorenzo Córdoba. Yo pienso que no se han querido aventar ese tiro, como se dice coloquialmente, pero deberían hacerlo. Lorenzo Córdoba es un personaje que se ha burlado de los pueblos originarios, es un personaje que desprecia a estos pueblos, y comenzando por ahí nada más, con esta falta de respeto a los derechos humanos de estos pueblos. Ya con eso tendríamos para iniciar un proceso de destitución en este país, porque no es posible. Yo la verdad no se baja el sueldo, la verdad es que con presión del Congreso no supo defender eso, pues es porque es indefendible. Lo del sueldo, diciendo que estaba en la ley, que la misma Cámara había dispuesto qué cantidad tenía que ganar o debía ganar el INE, pero no sabemos que no es una cuestión de leyes, es una cuestión de moral, es una cuestión de elemental respeto por no ganar esos millones de pesos al año cuando hay tanta gente en la pobreza, pero él no lo puede ver de otra manera más que con sus propios ojos, volviendo al principio. Esto de confundir clientelismo con justicia social, o sea, él, según la RAE, estaba viendo la definición, clientelismo es una política de obtener o mantener el poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios. O sea, favores eran las despensas en las elecciones, favores eran maiciar a la gente, era el acarreo a cambio de la torta, etcétera. Eso es clientelismo. Pero el clientelismo no es, la justicia social no es clientelismo, y lo que está haciendo López Obrador es un proyecto es realizar un proyecto, concretar un proyecto de justicia social permanente. No es por las elecciones. Jóvenes construyendo el futuro, pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, no son políticas que tengan que ver con las elecciones, son políticas que se van a quedar en la Constitución. No es clientelismo. O sea, insulta la inteligencia de la gente al hacer creer que hacer justicia social es clientelismo. Entonces, merece realmente salir, merece no estar ahí. Me sumo a la compañera María de Los Ángeles. Empecemos una campaña. Fernández Noroña hace tiempo que ha promovido esto de juicio político contra Lorenzo Córdoba. Yo estoy completamente de acuerdo. Entonces yo cerraría con esta parte de la necesidad de transformar, de convertir al INE en verdaderamente un aparato que nos represente, en algo tan sensible como es lo electoral. Y ahí cerraría yo, Vicente. Pues me da mucho gusto que hayas llegado a la mesa de diálogo para formar esta mesa superpoderosa, como le llama mi querida Ceci Vega, Beatriz Aldaco. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tu trabajo? Porque la cultura tiene que retomar el nivel y la importancia, estar en la lista de prioridades en Sonora, y qué bueno que tú estás al frente del Instituto Sonorense de Cultura. ¿En dónde pueden seguir lo que haces y lo que escribes, querida Beatriz Aldaco? Gracias, Vicente. Voy a retomar Suave Matria ya la próxima semana. Regeneración, si soy bien recibida, que creo que... ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! Ya. Lo que pasa es que es muy demandante el instituto, más cuando quieres hacer una política cultural a ras de tierra como lo exige la Cuarta Transformación. Pueden seguir el trabajo que se hace en el instituto a través de las redes, que lo encuentran así tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, Instituto Sonorense de Cultura, y se van a dar cuenta que estamos haciendo
una política que responde por el bien de todos, por el bien de la cultura, perdón, primero los pobres. Estamos trabajando con pescadores en Empalme, estamos por iniciar un proyecto en el poblado Miguel Alemán, en poblaciones vulnerables. Estamos creando coros para que los niños y los adolescentes se ocupen en el arte, en sus tiempos libres. En fin, no llevamos 3 meses todavía y creo que hemos hecho bastante, y ahí pueden informarse. Y en mi Facebook, de siempre, Beatriz Aldaco, abierta la página, no es fanpage, es un muro, pero ahí más o menos voy platicando de lo que hacemos todos los días. Ahí donde revisa el presidente de vez en cuando lo que escribe Beatriz Aldaco, a quien queremos mucho y respetamos, la directora general del Instituto Sonorense de Cultura. María de los Ángeles Huerta del Río, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te siguen? No escucho a María de los Ángeles, compañeros. A ver si podemos solucionar esto. Gela Huerta, querido Vicente, y me gustaría aprovechar el espacio nada más para comentarle a Beatriz que yo hace tiempo que querría colaborar en Regeneración, si ella conoce cuál es el camino, porque yo no, increíblemente, pero no lo conozco. Pregúntame, María de los Ángeles Huerta. En Regeneración, para no decirte que Regeneración casi es mi idea, un día te platico esa historia, pero por ahora solamente decir que Gela Huerta en las redes sociales van a poder ahí seguir mis pasos, y yo tengo muchas ganas de regresar a la prensa escrita, y estuve trabajando por un buen tiempo, los 3 años, en un periódico nacional, pero me gustaría mucho participar ahí. Bueno, pues eso es todo, Vicente, muchas gracias a tu público siempre por su atención, y estamos y seguiremos estando siempre para comunicarnos por tus redes sociales. Claro que sí, María de los Ángeles, Beatriz, 2 mujeres a las que respeto profundamente. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Gracias, buenas noches.